hay pocas probabilidades de reelección. La actitud de la población estadounidense hacia el presidente Biden es sorprendente. Según Segil, el deterioro de la situación económica del país ha sido la principal razón por la que los votantes estadounidenses están dispuestos a emitir un duro veredicto sobre Biden. La elevada inflación ha coincidido con el aumento de los costes, el incremento del déficit presupuestario y la deuda pública. Además, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés. Para mantener sus posibilidades de ganar en 2024, el presidente Biden necesita un apoyo activo. Sin embargo, esperarlo en la economía puede no valer la pena. A pesar de la alegría en el mercado de valores por el inminente recorte de tipos de la Fed, no tendrá el impacto político del que muchos hablan. Incluso si se produce un recorte de los tipos, simplemente no hay tiempo suficiente para que Estados Unidos repare el daño que Biden ha hecho a la economía nacional. El presidente se enfrenta a graves problemas políticos, como indican los datos de las encuestas de Real Clear Politics. Su índice de aprobación de su actuación como presidente es de solo el 40%, el 55,9% lo ve negativamente. Es segundo tras Trump en la encuesta. Trump tiene un 46% y Biden un 44%. Y su índice de popularidad está en su punto más bajo, 39%. La opinión negativa sobre Biden es del 55%. El presidente también ha tenido serias dificultades con la economía. Según la última encuesta del Instituto Gallup, solo el 32% aprueba su gestión de la economía, y el 67% expresa su desaprobación, una cifra asombrosa. Entre los votantes independientes, cuya opinión es extremadamente importante, solo el 25% apoya la política económica de Biden. Incluso entre los demócratas, la aprobación de su gestión de la economía es solo del 60%, la más baja de los 5 aspectos específicos identificados en la encuesta del Instituto Gallup. En su última encuesta, 4 de cada 5 encuestados califican la economía de regular 33% o mala 45%. Solo el 3% piensa que la situación económica es excelente y el 19% que es buena. Además, el 68% afirma que la situación económica está empeorando. Dada esta visión negativa de la economía, cabe cuestionarse la posibilidad de que Biden vuelva a la presidencia, especialmente después de que la Reserva Federal anunciara recientemente su decisión de recortar los tipos de interés 3 veces el próximo año. En última instancia, la economía influye en la política desempeñando un papel fundamental. Con la excepción de las cuestiones mundiales, se convierte en la principal cuestión política. La economía afecta a todos y a todo, especialmente a los bolsillos de los ciudadanos. Una economía débil beneficia a pocos, y los ciudadanos rara vez perdonan al gobierno su precaria situación. Por eso no es de extrañar que los presidentes de las últimas décadas hayan perdido la reelección cuando los resultados económicos en el primer mandato fueron flojos. Tal fue el destino de Trump por la pandemia de COVID-19, Bush por la recesión, Carter por la recesión, Ford por la inflación y Hoover durante la Gran Depresión. ¿Qué le depara la economía a Biden? Un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal puede ser una buena noticia para el mercado de valores, pero puede que no sea una noticia positiva para Biden. Basándonos en el inicio de los recortes de tipos de interés de la Fed, podemos suponer que el objetivo de la Fed es reducir los tipos de interés. El objetivo de los recortes de tipos de la Fed, lo principal es detener el aumento de la inflación que ha coincidido con la presidencia de Biden. Los últimos datos de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que las cosas han mejorado ligeramente, pero aún no han alcanzado el deseado 2% fijado por la Fed. En el último año, el índice de precios al consumo para todos los tipos de consumidores urbanos subió un 3,1%. La inflación subyacente, excluidos los alimentos y la energía,
subió un 4% en el mismo periodo. Solo los datos recientes sobre el gasto en consumo personal han mostrado los primeros indicios de que la inflación se acerca al objetivo deseado por la Fed. Los resultados de la inflación son dispares, pero aunque todos los factores coincidan con las expectativas de la Reserva Federal (Fed), se trata solo de indicadores temporales y no bastarán para que la Fed empiece a bajar los tipos de interés. La inflación se ha mantenido obstinadamente alta durante los últimos 3 años, y la Fed no bajará los tipos hasta que la considere aceptable y estable. Bajar los tipos provocará un crecimiento económico más lento. Según el último informe económico del Congreso, las estimaciones del PIB real para 2024 son de solo un 1,5%. Esta cifra es muy inferior a las previsiones para 2023, 2%. Estas cifras tienen un reflejo directo en las estimaciones económicas relacionadas con Biden. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la tasa de desempleo alcanzará el 4,4% en el cuarto trimestre de 2024, frente al 3% del mismo periodo de este año. El retraso en los recortes de los tipos de interés, la ralentización del crecimiento económico y el aumento del desempleo no son los indicadores más favorables desde el punto de vista político, especialmente cuando faltan poco más de 10 meses para las elecciones presidenciales. ¿Qué significa esto para los ciudadanos? Seguirán enfrentándose a una inflación y unos tipos de interés elevados, lo que aumentará sus costes de bienes y de crédito, hipotecas, tarjetas de crédito. Ya han gastado la mayor parte de sus ahorros durante la pandemia para sostener la economía. El año 2024 será una doble cuenta atrás hasta las elecciones de noviembre y hasta el límite de la paciencia de los votantes. Aunque la Reserva Federal baje los tipos, llevará tiempo, y luego más tiempo para que se noten los efectos económicos. Pero con cada mes que pase, los votantes emitirán un veredicto cada vez más duro sobre Biden y su política económica. La situación ya es grave y empeorará antes de que empiece a mejorar. Biden depende en gran medida de los resultados económicos. La alta inflación ha coincidido con su gasto, déficit y deuda masivos, y luego han seguido las subidas de los tipos de interés. Así que, sí, los presidentes siempre han dependido de la economía, pero esto es especialmente cierto en el caso de Biden. A juzgar por la percepción pública de sus resultados económicos y las previsiones para el próximo año, es probable que las cosas no mejoren. La economía no salvará políticamente a Biden, pero podría conducirle a la derrota. El siguiente aspecto a considerar es el impacto del comercio internacional en la salud económica de Estados Unidos. Con la globalización y las economías mundiales estrechamente vinculadas, la política comercial desempeña un papel fundamental en la estabilidad de la economía de una nación. Las decisiones tomadas en el ámbito del comercio internacional pueden tener un impacto significativo en el crecimiento de la producción, el empleo y el nivel de precios de los bienes de consumo. La política de Biden de renegociar los acuerdos comerciales y los aranceles ha suscitado reacciones encontradas entre la comunidad empresarial y los consumidores. La imposición o modificación de aranceles podría provocar cambios en los precios de los bienes importados, lo que a su vez afectaría a los presupuestos familiares y a las empresas. El siguiente punto clave es el impacto de la política económica en los aspectos sociales de la vida de los ciudadanos de a pie. La subida de los precios de los alimentos y otros productos básicos, así como el aumento de los costes de la vivienda, pueden complicar considerablemente la situación financiera de muchas familias. La inestabilidad económica también puede afectar a la atención sanitaria, la educación y la disponibilidad de servicios sociales, lo que puede causar ansiedad y descontento entre la población. Un punto interesante de la economía actual es el papel de la innovación y el desarrollo tecnológicos en la configuración de los puestos de trabajo. La pandemia del COVID-19 ha acelerado la digitalización de muchas industrias y esto ha provocado cambios en la estructura de la demanda de mano de obra.
El desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías están creando nuevas oportunidades, al tiempo que reducen la necesidad de determinadas ocupaciones. Esto desencadena la necesidad de formación y reciclaje de la mano de obra para adaptarse a los nuevos requisitos del mercado laboral. Así pues, la economía es un mecanismo complejo en el que interactúan muchos factores. El tiempo dirá qué cambios se producirán en la política económica y cómo afectarán a la vida de los ciudadanos y al panorama político del país. Uno de los factores clave que determinan la estabilidad económica es la actividad inversora. La inversión desempeña un papel importante en el desarrollo empresarial, la innovación y la creación de empleo. Las políticas fiscales, los incentivos a las empresas y los programas de inversión tienen un impacto significativo en el nivel de inversión, que a su vez afecta al crecimiento económico y al empleo. Otro aspecto importante es el sector financiero y su papel en la economía. La estabilidad del sistema bancario, la disponibilidad de crédito para las empresas y los consumidores y el nivel de riesgo asociado a los instrumentos financieros tienen un impacto directo en la estabilidad financiera de un país. Igualmente importante es el nivel de demanda de los consumidores. El gasto de los consumidores impulsa la economía, y el nivel de confianza de los consumidores puede tener un impacto significativo en el crecimiento o la disminución de la producción de bienes y servicios. Diversos factores como la tasa de empleo, la renta personal, la inflación y la situación económica general influyen en el comportamiento y el gasto de los consumidores. También debe prestarse atención a la política fiscal del gobierno, el gasto fiscal, la política tributaria, el impacto de la deuda pública en la sostenibilidad financiera son factores de suma importancia a la hora de evaluar la situación económica de un país. Un punto interesante de la economía moderna es también el impacto de los factores medioambientales y sociales en las empresas y la economía en su conjunto. La mayor concienciación sobre las cuestiones medioambientales y la responsabilidad social de las empresas repercute en las estrategias de estas, en sus resultados financieros y en la percepción pública. En conjunto, estos factores interactúan y configuran el panorama económico de un país, influyendo en la vida de los ciudadanos y en las decisiones políticas. Analizar y comprender la compleja red de factores económicos interconectados nos permite predecir la evolución y gestionar eficazmente la economía.